Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a dar solución a unos pequeños circuitos. Observemos en este primer circuito que tenemos tres resistencias conectadas a una fuente. La resistencia de 2 ohmios, la resistencia de 4 ohmios y la resistencia de 12 ohmios. Observen, estas tres resistencias están en serie. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que las resistencias en serie se suman para obtener la resistencia equivalente. Así, la resistencia equivalente es igual a 2 ohmios más 4 ohmios más 12 ohmios, y esto da un valor de 18 ohmios. Por definición sabemos que el voltaje es igual al producto de la corriente por la resistencia. De aquí se desprende que la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. En este caso, recordemos, la resistencia es la resistencia equivalente, por lo que la corriente va a ser igual a 24 voltios dividido entre 18 ohmios, y esto nos da como resultado 1,33 amperios. En este segundo circuito observen que tenemos una fuente de 48 voltios, una resistencia de 3 ohmios, una resistencia de 5 ohmios y una resistencia que no sabemos cuál es su valor. Pero además nos dan la corriente a través del circuito, que es de 3 amperios. Comenzamos diciendo que R es la resistencia que necesitamos encontrar. No hay que confundir R con la resistencia equivalente. Sabemos que la resistencia de 3 ohmios, 5 ohmios y R están en serie, por lo tanto, la resistencia equivalente debe ser igual a 3 ohmios más 5 ohmios más la resistencia que necesitamos conocer. Además, sabemos que la resistencia equivalente debe ser igual al voltaje dividido entre la corriente que circula por el circuito, por lo que la resistencia equivalente es igual a 48 voltios dividido entre 3 amperios. Esto nos da como resultado 16 ohmios. Ahora, de lo anterior se desprende que 16 ohmios, que es la resistencia equivalente, debe ser igual a 3 ohmios más 5 ohmios más la resistencia que necesitamos. De aquí despejamos la resistencia que necesitamos y nos queda igual a 16 ohmios menos 3 ohmios menos 5 ohmios, dándonos como resultado R igual a 8 ohmios. Observemos ahora este circuito donde tenemos dos resistencias conectadas en paralelo con una fuente de 24 voltios. Nos piden encontrar aquí la corriente. Hay diferentes maneras de hacerlo. Vamos a utilizar esta forma. Las resistencias de 12 ohmios y 12 ohmios están en paralelo, por lo que se cumple que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 12 ohmios más 1 sobre 12 ohmios igual a 2 dividido entre 12 ohmios. Luego, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 2 sobre 12 ohmios, ya que estas son fracciones homogéneas. Se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. Observen aquí, simplemente lo que se hace es invertir la expresión de tal manera que la resistencia equivalente dividido entre 1 es igual a 12 ohmios dividido entre 2. Luego, la resistencia equivalente es igual a 6 ohmios. Finalmente, aplicamos que I es igual a B sobre R. Entonces, I es igual a 24 voltios dividido entre 6 ohmios, lo que nos da un valor de 4 amperios. Por lo tanto, la corriente que se necesita es de 4 amperios. Finalmente, en este último circuito observamos una fuente de 48 voltios, dos resistencias, una de 12 ohmios y una resistencia que no se sabe cuál es su valor. Sin embargo,
nos dan la corriente de 6 amperios. Vamos a comenzar diciendo que se conoce por definición la resistencia equivalente debe ser igual al voltaje dividido entre la corriente total. Por lo tanto, esto es igual a 48 voltios dividido entre 6 amperios. La resistencia equivalente es igual a 8 ohmios. Como las resistencias de 12 ohmios y R están conectadas en paralelo, entonces se puede decir que 1 dividido entre la resistencia equivalente debe ser igual a 1 sobre 12 ohmios más 1 sobre la resistencia que se necesita encontrar, por lo que 1 sobre 8 ohmios, que es la resistencia equivalente, debe ser igual a 1 sobre 12 ohmios más 1 sobre R. Haciendo las operaciones, se obtiene finalmente que la resistencia que necesitamos es igual a 96 ohmios al cuadrado dividido entre 4 ohmios, y esto nos da un valor de 24 ohmios. Se concluye entonces que la resistencia que se necesita es igual a 24 ohmios. Fácilmente podemos nosotros reemplazar el valor de 24 ohmios en esta expresión, donde 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre 12 ohmios más 1 sobre 24. Esto nos da 1 sobre 8, que es lo que nosotros obtenemos en la otra expresión. De esa manera entonces quedan resueltos los 4 ejercicios que se habían dejado de reto para la semana. Felicidades y nos vemos en la próxima.